Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, hoy vamos a considerar la virtud característica del Señor también, hija de la humildad, como nos va a enseñar el Padre Gru, que es la mansedumbre. Impresionante lo que nos va a enseñar a ver el Padre Gru a partir siempre de las meditaciones sobre el Evangelio. Recordemos que siempre es la fuente para conocer al Señor y tratar de imitarlo en lo que podamos. Nos va a decir el Padre Gru que la mansedumbre es la hija de la humildad y que todo corazón humilde es manso, y tanto más manso cuanto más humilde. Así que imaginemos por aquí, habiendo ya considerado la semana pasada la humildad del Señor, cuán manso se mostraba era en su vida terrenal. Por ejemplo, cuando se trataba de defender los intereses de su padre, la verdad, de librar a las almas de la hipocresía de los fariseos, que intentaban seducir y abusar del pueblo fiel bajo apariencias de piedad, pues el Señor hablaba con fuego y con vehemencia, e incluso con santa indignación, usando de toda su autoridad, como lo hemos visto cuando el Señor echó a los que traficaban en el templo. Y cuántas veces el Evangelio de San Juan, previo a la pasión del Señor, nos muestra esas luchas verbales entre el Señor y los fariseos, desenmascarando toda su vileza, su doblez. Pero cuando se trataba de su persona, el Señor no rechazaba las injurias y las calumnias que se le imputaban, o si se defendía, lo hacía de una manera muy moderada, sin mostrar la menor alteración en sus palabras, en su porte, y empleando razones invencibles que dejaban sin respuesta a sus adversarios, pero sin acalorarse, sin mostrar enojo, sin mostrar nerviosismo, nada. Eso cuando se trataba de sí mismo. Su alma estaba siempre bajo el dominio del verbo. Recordemos que en el Señor no hay persona humana. El yo del Señor es el verbo. Es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Toda su naturaleza estaba dotada, su naturaleza humana, estaba dotada de una gran sensibilidad, delicadeza, por la cual no se le escapaba el menor rasgo de la injusticia y de la perversidad de sus enemigos. Y sufría por ello. Pero jamás salió de sí mismo. Siempre esa mansedumbre, como decía el Padre Gru recién, hija de la humildad. ¿Cómo se comportaba con sus apóstoles, sus discípulos? Eso lo hemos visto en otro de los videos, hablando justamente de la conducta del Señor
para con sus apóstoles y sus discípulos, pero es bueno recordar cómo con ellos vivía como un padre y como un amigo más que como su maestro. Los trataba de igual a igual, casi, porque evidentemente la superioridad del Señor en todo, hasta en lo humano, distaba enormemente. Pero fíjense, el Señor jamás los humilló, los trataba con dulzura, con sencillez, con gran condescendencia. Ellos eran hombres sencillos y sin vicios, pero estaban sujetos a muchos defectos e imperfecciones. Cuando era necesario, el Señor los reprendía, pero con gran discreción, y cuando los juzgaba a propósito para su provecho. Y mientras tanto los sufría con paciencia, aguardando que se corrigieran y sabiendo que no se iban a ver libres de todos esos defectos, sino hasta la venida del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo debía sufrir por las debilidades y las miserias de sus discípulos, siendo él tan exquisitamente delicado en sus sentimientos, en su inteligencia tan penetrante? Pero sin embargo, nunca se lo dio a conocer a sus discípulos. Solamente era solícito en ganar su corazón y en tenerlos unidos a él y entre sí por medio de insinuaciones y de los miramientos propios de la caridad, abajándose siempre para ponerse a su alcance. Y así nos habla el Padre Grum, una primera enseñanza de orden práctico, a todos aquellos que tienen cargo de enseñar a los demás. ¿Cuántas veces están expuestos a impaciencias, a desánimos? Pues hay que mirar al Señor, quien, teniendo todos los tesoros de la ciencia divina, tenía que conversar con hombres rudos y jamás se cansaba y no dejaba escapar la menor ocasión de elevarlos al conocimiento de las cosas divinas. Jamás los despreció. El abrir las potencias y el enseñarles, darles la inteligencia de las escrituras, eso vendría después. Pero mientras tanto, él estaba como un padre, como un hermano mayor entre ellos. La mansedumbre, nos dice el Padre Gru, es la virtud que diariamente estamos como obligados a practicar, justamente con las personas con las que convivimos. Ya se trate de un matrimonio, el marido con la mujer, viceversa, o de un padre y una madre con sus hijos, o un superior con sus súbditos. No siempre depende de nosotros el corregir al prójimo, porque no tenemos la autoridad suficiente o incluso no se usa bien esa autoridad. Queda sin fruto quizás. Entonces nos recuerda las palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. Llevad las cargas unos de otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Llevar las cargas, soportaos unos a otros. Donde quiera que vivan hombres reunidos, no hay precepto de obligación más indispensable,
si queremos conservar la unión y la paz. Y cómo se necesita unir esa mansedumbre a la dulzura, siempre. Y es una mansedumbre y una dulzura, pero sobrenaturales, no naturales. Sobrenaturales en sí misma, en sus motivos, tienen que ser fruto de la humildad, de la caridad, del imperio adquirido sobre nosotros mismos, con el auxilio de la gracia siempre. Y sobre todo, y acá está la clave, queridos hermanos, de nuestra oración continua, de nuestro estar continuamente en la presencia del Señor a lo largo del día, en cada una de las circunstancias que lo componen. Recordar que estamos ante la majestad divina, nuestro Padre. Eso nos mantendrá siempre en nuestro sitio, como sus pequeños hijos, sus criaturas. Nos hará recordar que por nosotros mismos no somos nada, que estamos dependiendo continuamente de nuestro Señor. Y eso nos hará dueños de nosotros mismos, pacíficos de alma y dueños de todos los movimientos del alma. Cuando haya que corregir a nuestros prójimos, incluso a veces si fuere necesario, usando como una santa indignación, pero siempre dentro de límites. El saber reprender, corregir al otro, es un arte que enseña a Dios solamente a las almas de profunda oración. Si se las maltrata, huyen. Se hace daño uno mismo y hace daño a los demás cuando no se sabe ejercer esa corrección. Y algo importante nos dice el padre Gru, que hay una manera dulce e insinuante de proponer las verdades, las verdades cristianas, y que justamente es la que corresponde a estas materias. Y nos pone como ejemplos a Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, San Francisco de Sales, obras que muestran una dulzura porque nos presentan a la virtud cristiana de una manera tan amable que es imposible negarse a abrazarla, dice el padre Gru. La gracia se comporta de esta manera. Los hombres que están animados del Espíritu de Jesucristo son así. Y nos dice el padre Gru, conoceréis siempre las obras buenas y sólidas sobre la vida interior por un carácter imitable de dulzura. Esos son los escritos de los santos, que manifiestan esta dulzura del Señor. Y nos advierte aún más. Cuando estamos en conversaciones familiares, por ejemplo, si manifestamos mal genio, impaciencia, altivez y cierta cosa de imperioso y dominante, nos hacemos mal a nosotros mismos y dañamos a nuestros prójimos. Esto, dice el padre Gru, alejará de sí a las almas, las volverán indóciles o las fastidiarán. Hay que atender entonces al modo como se desempeña la gracia, que se acomoda a cada uno, va ilustrando insensible y gradualmente, poco a poco,
sin impacientarse nunca aunque haya sido rechazada previamente, aprovechando siempre los momentos favorables para ser escuchados. Así hace Dios, atrayendo el corazón, tal como lo hacía Jesús cuando estaba entre sus discípulos. En conclusión, queridos hermanos, nos dice el Padre Gru, lo repetiré aún otra vez, entregaos al Espíritu de Dios, sea Él quien hable por vuestra boca y el que regule los movimientos de vuestro corazón. Si la naturaleza entra a tomar parte, echará a perder la obra y habrá inutilizado la gracia. Prestemos entonces atención a todo esto que nos acaba de enseñar. Pidamos al Señor que nos sumerja en su corazón, que seamos dóciles aprendices de su mansedumbre, de su humildad, que seamos humildes nosotros de verdad y que dejemos que Él obre a través nuestro, sobre todo cuando tratamos con nuestros hermanos. Dios mediante, seguimos adelante con otro capítulo de este interior de Jesús y de María. Que el Señor nos bendiga a todos. Y digamos siempre, Maránatá, ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.